Cuando hablamos de agricultura de precisión, de robótica, de inteligencia artificial en el campo, siempre se remarca la importancia de los datos, de generar datos para luego tomar mejores decisiones en el manejo de los cultivos. Pero, ¿de quién son los datos? ¿Quién es el propietario? Y quizás lo más interesante, ¿cuál es el valor de esos datos? Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuéllar. El Big Data viene a revolucionar la agricultura, la acumulación ingente de datos de lo que ocurre históricamente en la parcela, de los consumos de semillas, abonos. Tiene un valor del que hasta ahora los agricultores aquí en España no se habrían ocupado mucho. Para conocer mejor de qué estamos hablando, la importancia de los datos en la agricultura y por qué su protección es importante para el agricultor, vamos a hablar con Marcos Martínez, presidente de la Asociación Familias por la Inteligencia Artificial, experto en Big Data y vinculado con la Cooperativa Agrícola Caleruega en Burgos. Marcos Martínez, bienvenido a Agroperiodista. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Cuando una máquina entra en una parcela, equipada con todo tipo de sensores, ¿qué tipo de datos recoge? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? En primer lugar, depende de la máquina, ¿no? Podríamos hablar, pues, lo que se suele hacer, dividir datos, lo que serían los sensores, pues, lo que sería cámaras ópticos, ¿no? Pues, como podría ser un dron, o otro tipo de sensores que tienes estáticos, etcétera. O sea, de humedad, sobre suelo, bioquímicos, no lo sé, muchas cosas, ¿no? Pero todo esto lo controlas tú, porque en un principio, de una manera o de otra, tú podrías poner ese tipo de sensores en una parcela o poner tus propios drones y generar tus propios datos. En ese sentido, pues el propietario de los datos sería el propietario de los sensores, y si esto lo está haciendo un agricultor por su propia cuenta para tener más información, o una cooperativa ofreciendo ese servicio, pues, de Big Data, pues entonces esa cooperativa ya se va a preocupar de que esos datos sean propiedad también de sus socios, ¿no? Entonces, en ese caso no hay problema. ¿En qué casos, por tanto, sí puede haber algún tipo de problema? El problema es cuando empiezan a entrar máquinas que no sabemos qué datos se están generando, y ese es el principal problema, ¿no? Porque fundamentalmente lo que son los tractores cosechadoras y este tipo de máquinas grandes, que son las de uso más habitual en las parcelas, están generando a día de hoy y hace mucho tiempo información de la cual no tenemos ninguna referencia ni sabemos qué información es. No tenemos información sobre si están mezclados con datos personales, por ejemplo, ¿eh? Un dato personal puede ser el número de bastidor, cuánto gasóleo estás consumiendo, si esos datos van vinculados a las parcelas, a los posicionamientos GPS, inclinación, que además son propiedades privadas, ¿no? Hasta qué punto, sin pedir permiso, en una propiedad privada tú puedes generar información con una máquina que además tiene propiedad también esa máquina, ¿no? Por contrato que se ha comprado. Entonces, claro, hay una serie de cuestiones que son muy peculiares y se puede reclamar propiedad intelectual sobre esos datos, porque que el tractor vaya hacia la derecha o hacia la izquierda en una explotación lo decide el agricultor, no la máquina, ¿no? Pero claro, si la máquina está recogiendo información sobre ese laboreo y sobre esa arte agraria, pues evidentemente tiene que haber un derecho de propiedad intelectual relacionado con el agricultor, no con la empresa de la máquina, ¿no? Entonces, claro, es como cuando pones un panel solar en una parcela. Samsung, por ejemplo, si ha fabricado el panel no se queda la electricidad, ¿no? O cuando te viene una cosechadora y cosecha no se lleva la producción, simplemente contratas la cosecha, ¿no? Pues esto es algo parecido. Hay un vacío ahora mismo legal que va a acabar con la ley de datos, y es que la sensorización, cuando viene externalizada por este tipo de máquinas, no tienes ningún control ni sabes qué sucede, ¿no? Entonces, por lo que explicas, tenemos, digamos, a priori, a día de hoy, distintos propietarios de esos datos. Por un lado, los que sí que hemos sido capaces, digamos, de el agricultor o la cooperativa de gestionar por su parte, y esos otros datos que están generando esas máquinas y que en principio el agricultor y la cooperativa ahí no está participando. Sí, es un concepto matemático, pero es muy sencillo, es la intersección de conjuntos, ¿no? Tenemos dos conjuntos de cosas que tienen un elemento de intersección. Entonces, vamos a poner que un conjunto se llama A, que serían los datos generados o propiedad, digamos, de la empresa, de la máquina,
luego serían los datos B, que serían los datos propiedad del agricultor, y luego serían los datos de A intersección B, es decir, los datos que corresponden a los dos y tienen copropiedad, ¿de acuerdo? Esta es la situación normal de los datos. Los datos que genera una máquina tienen que tener esta triple propiedad. Una propiedad de la empresa, una propiedad del agricultor, o sea, empresa en exclusividad, agricultor en exclusividad, y luego, por supuesto, una propiedad compartida que comparten y así se pone en contrato. Esto no sucede ahora mismo. Ahora mismo lo que hay es simplemente un conjunto A, que es el de las máquinas, del cual está completamente excluido el señor B, que es el agricultor o la cooperativa. Esto es lo que está sucediendo ahora y es lo que va a rectificar la ley de datos y supone un cambio de paradigma importante, porque a partir de ahora se podrá proteger mediante contrato esa parte B, que es dato exclusivo del agricultor, pero se lo está quedando la máquina, y por supuesto los datos que son de ambos, esos también se va a poder reconocer como contrato, ¿no? Mediante contrato. Esto es fundamental. Entonces, claro, ¿quién es el propietario de esos datos? Pues lo acabo de explicar. Tiene propiedad la empresa que pone la máquina porque necesita datos para hacer funcionar esa máquina y otras cuestiones, los ISOBUS y estas historias. Luego, por otro lado, están los datos que el agricultor va a decir, un momento, estos datos son exclusivamente míos y si los quieres tendrás que pagar por ellos. Y eso al mismo no está sucediendo. Y luego ese nivel de intersección, que puede ser más o menos amplio en función de la máquina y el cultivo y la relación que se tenga con una cooperativa, porque a lo mejor incluso se establecen contratos de cooperación tecnológica, ¿no? Entonces, entre máquinas y cooperativas o propietarios, como suele suceder. Entonces, o empresas de semillas también se incorporan, o de agroquímica, ¿no? Entonces, esa intersección pasa a ser más amplia porque es un campo de investigación. Pero claro, ¿quién es el propietario? Pues ahora mismo simplemente uno. Es el problema. Entonces tenemos que empezar a levantar la liebre y a explicar las cosas correctamente diciendo, un momento, porque este señor, que ahora mismo es el único propietario, el de la máquina, te está vendiendo lo que ya es tuyo. Pero claro, no se te ha reconocido por contrato. Ahora seguimos. Solo una cosa. Cada mañana, de lunes a viernes, te espero en el programa Vive el Campo, en Vive Radio. Podrás escuchar entrevistas como esta, conocer lo que está pasando en nuestro sector agropecuario y entender cómo afecta a los agricultores y a los ganaderos, con una mirada a la actualidad y al futuro del sector. Me puedes escuchar en directo o el podcast en viveradio.es. Te espero. Gracias. ¿Por qué es importante que el agricultor participe y tenga propiedad sobre esos datos o parte al menos de los datos? ¿Por qué es importante para el agricultor? Es que es muy importante. Cuando uno compone una canción es propietario de esa canción y tiene los derechos de explotación de la canción. Esto, cuando uno pinta una obra de arte o hace una escultura, sucede exactamente igual. Pues va a suceder lo mismo con los datos. Hay que reconocer la propiedad de los datos por lo que respecta al agricultor, la cooperativa, el ganadero e incluso el sector agroalimentario en general. ¿Por qué? Porque vamos a entender que los datos tienen como 4 capas. O sea, no solo he hablado de esto de la intersección de conjuntos y los dos conjuntos, esto es importante por lo que respecta a la propiedad, pero por lo que respecta, que sería en horizontal, digamos, ¿no? Una estructura horizontal de propiedad, pero por lo que respecta a la verticalidad es muy importante, porque ¿qué quiere decir que es vertical? Que tiene 4 capas. Tenemos la capa de la propiedad de la base de datos, que es quien recibe los datos, tenemos la propiedad de los datos, tenemos la propiedad de los algoritmos que generan esos datos y luego la propiedad de los modelos de inteligencia artificial y redes neuronales y machine learning que permiten esos datos en un 4º nivel. O sea, no se trata solo de los datos, se trata de que tienes que tener una propiedad vertical también. Entonces, claro, lo más sorprendente, por ejemplo, es que la legislación española estaba ausente el asunto de la propiedad de las bases de datos y precisamente por todas estas nuevas leyes de la Unión Europea se obliga a la transposición de lo que se llama la propiedad sui generis de las bases de datos. Entonces tú empiezas a hablar con las cooperativas si tienen una estructura de base de datos propia, por ejemplo, para sus socios por lo que respecta a la información agraria, ¿no? En sentido amplio, de cualquier sensorización y tal, y te dicen que no. Pero es que preguntas si conocen la estructura jurídica, pues tampoco. Entonces, claro, si no tomas el control, digamos, del recipiente que va a recibir el líquido, ¿cómo vas a contener el líquido? Es imposible que sea tuyo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, por lo tanto, el líquido serían los datos, pero el recipiente es esa propiedad de la base de datos que ya la podemos registrar y reconocer como propietarias en base a unas condiciones. Una vez tenemos garantizada esos 2 niveles de propiedad y esa seguridad jurídica fuerte, a partir de ese momento empezamos a crear inteligencia sobre los datos. ¿Qué significa crear inteligencia sobre los datos? ¿Qué es lo que se puede hacer
con los datos que vamos acumulando? Empezamos a interpretar, a cruzar los datos ópticos con datos de sensores de un tipo o otro, incluso campos magnéticos si hace falta, por decir algo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, podríamos sofisticar mucho. Y finalmente, cuando tenemos inteligencia de esos datos, empezamos a construir modelos predictivos. Y tanto la inteligencia del dato como la inteligencia artificial autónoma también tiene que ser nuestra propiedad, porque la podemos comercializar, vender. Tenemos que entender que las cooperativas, si dan el paso, se convierten en empresas tecnológicas que pueden valer miles de millones de dólares. ¿Vale? O sea, es que esto es fundamental. Hay que dar el salto tecnológico para que estas cooperativas agropecuarias peguen el salto y se conviertan en empresas ya tecnológicas de pleno derecho. Al final, estos campos agrícolas van a generar multitud de información, de datos que para muchas empresas que participan en el sector son datos muy relevantes para el desarrollo de su negocio, ¿no? Y entonces entiendo que ahí radica el valor y el interés de esos datos. Por un lado, para el agricultor, para poder mejorar sus cultivos y tomar mejores decisiones, pero para otras compañías, para poder desarrollar su tecnología o sus productos con esa información, les es muy valiosa, ¿no? Ahí estaría el valor de los datos. Sí, bien, con una peculiaridad. Cuando estamos hablando de la agregación masiva de datos a nivel nacional, por lo que respecta a agricultura y ganadería, eso tiene que ser una cuestión de Estado, exactamente al mismo nivel que la defensa y la justicia. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es tu sector alimentario. Y con eso no se juega. Con independencia de que estemos en un mercado abierto y, por supuesto, nosotros exportamos e importamos, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, pues, hombre, mercados abiertos al final se especializan, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero quiero decir que al final esto es una cuestión de Estado exactamente igual que reconocer la propiedad de un edificio. O sea, no puedes comprar y vender bienes inmuebles si no tienes una escritura o estás registrado, ¿no? Entonces, claro, esto es... Y además es muy curioso porque la gente no tiene ni idea. Entonces, por lo que estás hablando, ¿no? Yo fundamentalmente el riesgo de no conocer esto es donde orientaría el asunto. Que, entramos en un momento en el cual si no sabes hacia dónde te diriges y cómo te tienes que pertrechar para poder moverte, el principal riesgo es que vas a desaparecer. Porque todas esas historias de inteligencia sobre los datos y machine learning, lo que va a suceder es que te van a expulsar del campo. Porque a largo plazo la automatización va a ser, no digo del 100%, pero a lo mejor del 90%. Simplemente necesitarás peones de muy bajo nivel e ingenieros de muy alto nivel que además ya no van a estar en España. Entonces no podrás ocupar esas posiciones intermedias ni exportar esa tecnología. Ayúdanos a comprenderlo mejor, porque entonces, ¿a qué peligro se enfrenta el agricultor si no controla esos datos? Bájalo a un nivel que lo podamos entender todos, Marcos. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, pues el más importante es el más sorprendente, ¿no? Porque el principal peligro es que no conozcas que estás en peligro. Ese es con diferencia lo más peligroso. O sea, si tú te estás caminando un día, estás yendo por un sitio que hay niebla, ¿no? Y no sabes que tienes un acantilado enfrente, pues te vas a despeñar. O sea, el principal peligro es que no conozcas el peligro al que te enfrentas. Por lo tanto, ese es el punto número uno. Hay que informarse al más amplio nivel, ¿no? Y fundamentalmente por los intereses de cada uno, incluso personales, económicos y de supervivencia a largo plazo de las explotaciones, tanto a nivel de cooperativas como a nivel de familia, ¿no? Entonces, luego, además, empezar a reconocer la propiedad de los datos mediante contratos, leer los contratos. Con la nueva ley en la mano. Es muy importante especializarse en el sentido de que haya gente relacionada con los agricultores, la cooperativa, la ganadería, el sector alimentario, que asesoren correctamente a las empresas y les digan, oye, mira, este contrato que te han puesto encima de la mesa está a rebosar de cláusulas abusivas. Que sepas que ahora mismo la ley de la Unión Europea te protege y este contrato lo puedes rechazar. Pero ya en cuestiones más prácticas, pues como al final va a haber una intersección, tiene que haber un reconocimiento de estos datos son míos, estos datos son tuyos y ambos estos los compartimos, ¿no? Pues en el contrato tiene que aparecer perfectamente claro qué datos son de una parte de la otra y qué se comparte. Y sobre todo el beneficio económico que extrae cada parte de ello. Esto es muy relevante para el agricultor, para que pueda proteger sus derechos ahora y pensando también a largo plazo, ¿no? En el momento presente y sobre todo en el momento futuro, porque los datos se agregan. O sea, no es como la producción agraria que la haces un año, la produces, la cosechas, etcétera, la vendes y para poder tener nueva producción, ¿qué tienes que hacer? Volver a sembrar, etcétera. Los datos no.
se te acumulan los del año anterior, con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Es como si, a pesar de vender la cosecha, la mantuvieras todavía en el granero, ¿no? Por decir algo, los datos se acumulan y cuanto más se acumulan, más dinero valen. Entonces es muy importante que el peligro al que te enfrentas también es que perderás el valor económico de toda esa información agregada y eso va a ser a largo plazo lo que define el valor de la explotación. Porque quizás ahora es difícil de entender lo que esto significa, pero por lo que estás explicando, una parcela, una finca, una tierra, valdrá por lo que produce, pero también por la cantidad de datos que genera y lo que haya generado a lo largo de los años. Hemos calculado el valor agregado de los datos a largo plazo, a 22, 25 años, cuánto podría llegar a tener, ¿no? En ese momento. Y hemos calculado que el valor agregado de los datos de la agricultura solo, de la agricultura de Castilla y León es de 70.000 millones de euros. Entonces, claro, eso es el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. El siguiente peligro al que te enfrentas es que vas a perder un dineral, porque es que ni tan siquiera, como el peligro es que no sabes que estás en peligro, pues a continuación el otro problema que tienes es que no sabes que esos datos que se llevan valen un montón, incluso van a valer más que la propia explotación agraria, ¿no? El asunto es de una gravedad extrema porque como además tiene que ser, evidentemente, proteger ese valor económico es una cuestión de Estado, pues entonces aquí hay un problema también de que hay mucho ignorante en la política, que es el legislativo, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de cuando España llega a América y empieza a encontrar el oro y la plata, nos lo pudimos traer gratis. ¿Pero por qué? Porque no tenía valor monetario para las civilizaciones que estaban allí. Por lo tanto, como para ellos no valía a duras penas más que para asuntos ornamentales, pues nos lo trajimos y nosotros la monedábamos, hacíamos las monedas aquellas famosas de plata, los reales de A8 y todo aquello, ¿no? Y los castellanos, y los distribuíamos por todo el mundo. Pues ahora está sucediendo exactamente lo mismo y quien está haciendo el indio somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque vienen, se llevan los datos, tú no tienes ni idea que eso vale dinero y estás en la situación aquella exactamente la misma, pero ha cambiado de continente. ¿No? Fundamentalmente se van pues a Estados Unidos, a Asia, ¿no? También se quedan algunos en Europa, pero fundamentalmente se están yendo a Estados Unidos y Asia. Entonces, claro, estamos haciendo el tonto, literalmente. Por poner algunos ejemplos, ahora mismo los datos que se están tomando ya, las máquinas que están trabajando en la agricultura aquí en España, en Castilla y León, ¿qué decisiones se pueden estar tomando ya con esos datos que están enviando las máquinas que tenemos aquí? Pues no tengo ni idea, pero a ver, en algunas cuestiones sí. Por ejemplo, una multinacional ya está diciendo que van a dejar de ser una empresa de maquinaria agrícola y van a convertirse en una empresa tecnológica y que están en la transición. Y entonces han comprado, creo que era por 350 o 400 millones de dólares, una empresa pequeña, típica startup americana, y se la han integrado en la empresa. ¿Y qué hace esa empresa? Pues trabajar los datos, por ejemplo, de la agricultura de Castilla. Entonces, claro, esos 350 millones ya no los tenemos aquí, se han ido. Y luego, por otro lado, esa empresa que quiere hacer la transición de maquinaria agrícola a empresa de tecnológica, pues si lo hace ella, nosotros no lo vamos a poder hacer. Las cooperativas tienen que hacer exactamente lo mismo, tienen que evolucionar a ser empresas tecnológicas, como si fueran un Google o un Amazon, pero de la agricultura, evidentemente a un nivel inferior, sin lugar a dudas, pero con un valor agregado importantísimo que podrán exportar tecnología. Pero el principal problema es que no se conoce la ley de datos. Hay mucha preocupación con la PAC y hay mucha preocupación con todos los cambios que está suponiendo y está pasando como los prestidigitadores, ¿no? Que te van levantando la mano izquierda, por ejemplo, para que la mires, mientras se están moviendo por debajo la mano derecha haciendo el truco de magia, ¿no? Pues esto está lo mismo, están todo el mundo ahí centralizado en esa mano izquierda, como quieran ver, es la PAC y todos los problemas de las nuevas leyes y todo el tinglado que hay, ¿no? De biodiversidad y estas cosas. Pero desgraciadamente la mano que funciona y que va a salvar las explotaciones, que es la inteligencia del dato y las nuevas leyes, nadie, absolutamente nadie está sabiendo nada. Entonces, a mí me gusta ver los lobbies que están trabajando estas leyes porque el Parlamento Europeo lo publica y es brutal. Es brutal. O sea, hay unos lobbies enormes trabajando, empujando la ley de datos. Gracias, menos mal que el legislador europeo está siempre equilibrando a los pequeños propietarios, aunque no estén presentes, porque no están presentes esos propietarios en las negociaciones y con el legislativo en la Unión Europea. Y eso es gravísimo, gravísimo. Creo que puede resultar complejo llegar a imaginar
todo lo que se podrá hacer con una buena base de datos. Quiero que nos ayudes, Marcos, a comprender la importancia de tener los datos a buen recaudo y de los usos actuales y futuros que podrían tener. O sea, ahora cuando estamos hablando de datos, pues evidentemente estamos pensando en lo que conocemos. Pero es que los datos permiten muchísimo más, o sea, porque pensamos, o sea, gracias a las nuevas ópticas y a un montón de historias, pues tenemos información a espectro óptico, por ejemplo, que no ves con los ojos, ¿no? Entonces, claro, y a partir de ahí, pues puedes establecer algoritmos de productividad brutales, porque como eso no lo podías ver con los ojos, pues hasta ese momento tampoco lo estabas trabajando, porque tienes la parte izquierda y derecha del espectro radioeléctrico que no lo ves, ¿no? Entonces, quiero decir que, y no solo eso, sino qué está pasando en el subsuelo, pues puedes tener sensorizaciones de alto espectro que te permiten ver una primera capa, ¿no? Eso tampoco hoy lo estás viendo, etcétera. O sea, y bueno, ya se comentó, se está comentando que se va a reducir la maquinaria a más pequeña, automatizada, robotizada, y por lo tanto entendemos el campo que el agricultor coge de golpe a una franja horaria porque llueve y tiene que sí o sí salir al campo, da lo mismo el día y la hora que sea y trabajar, pero es que a lo mejor vamos a conseguir, bueno, seguro se va a conseguir que la producción sea autónoma. Microrobots dando vueltas por las parcelas, haciendo las tareas 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, y la gente en una oficina. El agricultor prácticamente, evidentemente, tendrá que ir a pisar el campo, sin lugar a dudas, y a supervisar cuestiones, pero su trabajo a lo mejor en el 70-80% será de oficina y lo podrán hacer mujeres, ¿no? Entonces, claro, es que esto va a cambiar a un nivel que ahora mismo no sabemos. Somos ignorantes. Tienes que estar en la brecha tecnológica para saberlo. Digamos que la agricultura del futuro, no sabemos en cuántos años va a ser una agricultura tecnológica, y el alimento de esa agricultura tecnológica son los datos, y por tanto el agricultor, el propietario, es importante que controle la propiedad de esos datos que va a alimentar a esa agricultura tecnológica del futuro. Esta es un poco la base de lo que estamos hablando, y el marco jurídico que va a regular todo esto es la Ley de Datos de la Unión Europea. ¿Cuáles son sus claves? Sí, es un reglamento y por lo tanto es de obligado cumplimiento en la Unión Europea y transposición inmediata, pero se tendría que estar transponiendo ya prácticamente en cuanto se apruebe, por ejemplo, a nivel nacional o sobre todo en Castilla y León. Las líneas fundamentales, o sea, la ley no es complicada de leer, es lo primero que quiero decir, porque estamos acostumbrados al legislador español que mete ahí subjuntivos y pone unos párrafos a veces que para interpretarlos tienes que ser, yo que sé, filólogo prácticamente, ¿no? Pero no, aquí como el legislador europeo está obligado a que esa ley sea obligatoria, ¿no? O a que sea vinculante en todos los Estados miembros, es como Suiza. Dicen, en Suiza no se puede aprobar una ley si no la puede entender un niño pequeño, y se puede tumbar una ley precisamente por ese motivo, diciendo que un niño pequeño la ley que has escrito no la entiende, ¿eh? Pues la Unión Europea funciona con ese principio legislativo prácticamente, y entonces recomiendo la lectura de la ley, porque, insisto, es de fácil lectura. Aparte, considero que es obligatoria lectura, ¿eh? Pero las líneas fundamentales son 5, hay una que tiene que ver con el sector público, pero evidentemente no la voy a nombrar. Y entonces, el primer punto y más importante es incrementar la seguridad jurídica con relación a los derechos al acceso y al uso de los datos, especialmente en un entorno tecnológico de objetos interconectados. Son datos no personales, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto las leyes de datos personales, pues ahora esta nueva ley introduce los datos no personales de objetos interconectados y entrega seguridad jurídica. Muy importante este concepto. El segundo punto es tan o más importante que el primero. Hace frente a los desequilibrios en las relaciones contractuales entre empresas y particulares, cuyo objeto se refiere a la disponibilidad de los datos. O sea, ahora mismo te ponen contratos draconianos donde tú no tienes ni idea qué datos se están generando y nunca tienes acceso a esos datos. Eso, a partir de ahora, es ilegal. Todos los contratos que se han firmado relacionados a datos en Castilla y León y en España, y posiblemente en la Unión Europea, pero sobre todo en España, que hay mucha ignorancia al respecto, son ilegales. Ahora hay que rehacer esos contratos. Luego, el punto 4, promover un marco fundamental para la interoperabilidad eficiente de los datos desde una perspectiva intersectorial. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo el ejemplo de las compañías de teléfono. Si yo estoy trabajando en una compañía, tengo el terminal con una compañía, yo puedo llamar al teléfono de otra compañía. Eso, evidentemente, con WhatsApp y Telegram, por ejemplo, no lo puede hacer. Y ahora la ley europea lo va a cambiar. Va a decir que los de Telegram se pueden conectar con WhatsApp y WhatsApp con Telegram, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto viene a ser lo mismo. Si yo tengo los datos en una máquina, por ejemplo, una cosechadora de una marca, yo esos datos, como sé que hay una parte que son míos y además hay otra parte que están en intersección con los tuyos, pues los de intersección y los míos me los quiero descargar, me los quiero llevar a la nueva máquina que me he comprado de otra marca, y eso tiene que funcionar.
Y eso es obligatorio por ley, pero ya mismo, en cuanto entre en vigor la ley, eso es imposible de hacer, no solo es que no tienes ni acceso a los datos. Y finalmente, establecer las garantías mínimas para los usuarios de servicios de tratamiento de datos cuando cambien de proveedor, que hace referencia a lo que es la nube de datos. Y, por supuesto, todo lo que hay detrás es la propiedad del dato, pero la propiedad intelectual también. ¿De acuerdo? O sea, esto es muy importante entender, que al final el marco regulador genérico, lo que tú has comentado muy bien, pues hace referencia a tomar el control y la propiedad del dato, pero también la propiedad intelectual. Y a partir de aquí, ¿qué pasos deben dar los agricultores y ganaderos para proteger sus derechos? Son muchas cuestiones que hay que hacer, ¿no? Entonces yo invito a que tenemos que organizar, yo hablo ya en la medida en que soy copropietario en una cooperativa, ¿no? Tenemos que hacer un congreso sobre el nuevo estatuto legal de los datos agropecuarios y del sector agroalimentario. O sea, esto es fundamental. O sea, no puede demorarse esto más de medio año, 3 meses, o sea, 6 meses, 9 meses. O sea, hacer un congreso donde nos podamos informar perfectamente del cambio normativo que se ha producido. Yo considero que lo primero que hay que hacer es organizarse, pero para informarnos, que es urgente este congreso o este lugar donde nos informemos todos y se grabe todo en vídeo y lo podamos descargar y ver y digamos, trabajar incluso, que se hagan workshops y cosas de estas para que los agricultores puedan ver contratos prácticos, cómo tienen que ser a partir de ahora, cómo no tienen que ser los antiguos, qué cláusulas se tienen que eliminar, qué cláusulas se pueden negociar, etcétera. O sea, con caso práctico del día a día, ¿vale? Pues a mí me gusta siempre hablar una frase de Paul Newman, el actor tan famoso americano, que dice que cuando te sientas en una mesa a jugar a póker, lo primero que tienes que localizar es quién es el tonto de la partida, porque ese tonto es el que va a perder el dinero. Y dice que si no encuentras el tonto eres tú. Entonces, nos está pasando ahora mismo que el tonto en esta partida de los datos somos nosotros, los que estamos ahora mismo en la agricultura en Castilla y León. Y esta situación yo espero que cambie con la nueva ley en la medida en que asumamos esta ley, funcionemos según la ley y cosechemos no solo el beneficio, digamos, de nuestras explotaciones agrarias, ¿no?, sino también el beneficio que nos generen los datos. Pues encima de la mesa queda la propuesta para el sector para que se pueda realizar ese congreso donde se revise el estatus legal de los datos en el sector agrario y cómo con este cambio normativo que se introduce con la Ley de Datos de la Unión Europea puede el sector aprovechar el valor económico de los datos una vez, eso sí, se tome el control de la propiedad de los datos. Marcos Martínez, presidente de la Asociación Familias por la Inteligencia Artificial, experto en Big Data, muchas gracias por estar aquí en Agroperiodista. Gracias a ti, Jaime. Buenos días. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.